Estimadas y estimados asociados de la Asociación General Rafael Reyes, somos una trinchera aún invicta del hoy casi extinto y ciertamente indigno Partido Conservador. Si bien estamos en la retaguardia, conservamos un importante arsenal a través de nuestros asociados, empresarios relevantes, profesionales destacados, exdirigentes y líderes probados. La asociación, fundada hace 40 años, en 1984, por un gran líder conservador, Fernando San Clemente Molina, con el objetivo de ser un centro de pensamiento y análisis de las situaciones políticas del acontecer nacional. Admirador de otro líder conservador, Fernando bautiza la asociación con su nombre, General Rafael Reyes, presidente de la República entre 1904 y 1909. En su quinquenio, el general fundó el Banco Central, hoy Banco de la República, reemprendió las estancadas obras de los ferrocarriles nacionales de Colombia e implantó la política de monopolios fiscales de licores, tabaco y de huello. Se le atribuye haber sacado al país de la crisis financiera, más ruina en esa época luego de la Guerra de los 1000 días. Promovió el crecimiento de nuevas industrias como la exploración y explotación petrolera con la concesión de mares y la concesión barco. Nuestra asociación le da la bienvenida a doctora Paloma, le agradece mucho su presencia y le doy paso a nuestro miembro del Consejo, el doctor Francisco San Clemente Molina, hermano de nuestro fundador. Muy buenas noches para todos. Querida Paloma, bienvenida. Para mí en particular y para la asociación es un gran honor tener esta noche a la senadora Paloma Valencia La Serna, nieta del expresidente de Colombia, Guillermo León Valencia, y del fundador de la Universidad de los Andes, el intelectual y profesor Mario La Serna. Su padre fue el aguerrido e inolvidable senador Ignacio Valencia, a quien tuve el privilegio de conocer y quien marcó grandes e importantes derroteros dentro de la concepción ideológica conservadora y que tanta falta hace hoy. Paloma, quien hace honor a su estirpe, se caracteriza por sus posiciones siempre enhiestas, verticales y transparentes. Representa hoy una de las grandes esperanzas de una Colombia cuya sociedad atraviesa como nunca gran incertidumbre y preocupación por su futuro. Abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, especializada en economía en la misma universidad y con una maestría de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, columnista, periodista de opinión en varios medios de comunicación, profesora universitaria y senadora por 3 periodos legislativos consecutivos, ha tenido la gentileza de venir esta noche para compartirnos su visión sobre la coyuntura actual de Colombia y su futuro. Querida Paloma, tu presencia ha suscitado enorme interés entre nuestros amigos y asociados. El país atraviesa enormes dificultades y retos. La sensación reinante es de que este es un gobierno que improvisa a diario y sorprende todos los días con propuestas dañinas. Es muy grande la responsabilidad que le corresponde al Congreso y estamos seguros que tu voz y carácter será talanquera definitiva para direccionar con acierto lo que hoy parece decididos a destruir desde las más altas esferas gubernamentales. Ha sido nuestra costumbre que al final de tu intervención dejemos un espacio abierto para que los asistentes puedan hacer preguntas y tú respondas de acuerdo a la pertinencia o impertinencia de ellas, no importa. A todos, muchas gracias por venir. Buenas noches. Querida Paloma. Bueno, muy buenas noches a todos.
Qué alegría estar aquí con la Fundación Rafael Reyes. Un saludo a su presidente y a toda la junta directiva que tuvieron la generosidad de invitarme, y a todos ustedes mi gratitud por esta invitación que me honra muchísimo y que me estimula muchísimo. Yo creo que todos sabemos las difíciles circunstancias que está viviendo Colombia, y yo creo que este va a ser el año más difícil que hayamos atravesado de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Va a ser un año de recesión económica, va a ser un año de mucha violencia, va a ser un año de enormes dificultades políticas, y puede ser el año donde veamos colapsar nuestro sistema de salud, que nos tomó más de 30 años formar, que veamos colapsar el mercado de capitales colombianos y que veamos colapsar incluso gran parte del empresariado formal de este país. Podemos enfrentar una de las crisis más grandes de la educación privada que haya conocido la historia de Colombia, y ese solo va a ser el inicio. Y no quiero decirles a ustedes que esto va a ser fácil, pero también quiero decirles que, como tantas cosas difíciles que hemos pasado los colombianos, esto también va a pasar, y que lograremos salir adelante, porque este es el país de la resiliencia, y es el país de la capacidad de ponerse en pie a pesar de las dificultades. Y yo quiero empezar hablándoles de lo que se nos viene en materia económica, que tal vez es lo que a muchos les preocupa. Se dijo mucho que Colombia iba a tener un problema de crecimiento este año, que tenía que ver, por supuesto, con un ajuste de la economía que tenía que suceder por el tema fundamental de la pandemia, pero tiene que ver también con decisiones que tomó el gobierno y que por supuesto le han costado muchísimo a Colombia. La primera, la reforma tributaria. Se la vendieron a Colombia con la idea de que finalmente llegaba una reforma tributaria justa. Doctor Francisco, nos decían que ahora finalmente le iban a cobrar impuestos a los ricos. Entonces subieron las tasas de tributación de las empresas a unas cifras que andan en el 37, más o menos, y que pueden ser mayores cuando se toman en cuenta las marginalidades, colocando a Colombia como uno de los países con mayor tasa impositiva para la producción del mundo, el mayor de la OCDE. Por supuesto, eso tiene consecuencias que el petrismo no quiso ver, y era pues que las empresas deciden no invertir. Colombia en el año pasado perdió 70.000 residentes fiscales, 70.000. Por supuesto, los mayores patrimonios de Colombia se fueron a pagar impuestos donde los impuestos fueran razonables. Pero hay que mirar el impacto que eso tiene sobre la población colombiana, porque cada empresa que deja de avanzar en Colombia, que deja de crecer en Colombia, son puestos de trabajo que perdemos. Y cuando uno empieza a crecer demográficamente sin tener un crecimiento económico, lo que le termina pasando es que se empobrece. Tal vez esa es la primera gran reflexión sobre la que voy a volver varias veces en la noche de hoy con ustedes, y es: ¿qué va a pasar con Colombia, cuya boom demográfico, cuya burbuja demográfica nos está tocando vivir ahora, y que, lejos de suceder lo que pasó en los países europeos, en los países norteamericanos, que es que cuando recibieron el boom demográfico se dio el crecimiento económico, lo que le está pasando a Latinoamérica es que se está dando el boom demográfico y nos estamos empobreciendo? Y ahí hay una pregunta que yo quiero que se vayan planteando, porque estas preguntas, que son las fundamentales del país, son un poco las que tenemos que responder. Porque también les quiero decir una cosa: el problema de Colombia no es Petro. El problema de Colombia no es Petro. El problema de Colombia no es Petro. Petro, como los presidentes buenos y malos, va a pasar. Y ojalá pase terminando su periodo presidencial completo. Porque una de las cosas que a mí a veces me parece que los colombianos no nos damos cuenta es el enorme valor que tenemos en términos de cumplimiento de nuestras elecciones. En Colombia, llueve, trueno, relampaguee, cada 4 años hay elecciones.
y los presidentes inician y terminan su periodo. Solamente piensen las aventuras que han tenido que vivir nuestros vecinos del Ecuador, nuestros vecinos del Perú, que con un mal presidente toman la decisión de tumbar un presidente y no se les va uno, se les van 5 o 6 presidentes. Una década perdida sin poder organizar el país. Entonces el primer mensaje que yo les daría es, va a ser un tiempo difícil y lo vamos a tener que aguantar, pero de ese tiempo también vamos a pasar. Y quiero volver al tema económico. Les decía, el primer aspecto es la reforma tributaria. Dicen ahora que van a bajar los impuestos para las empresas, siquiera que lo van a hacer, pero que se los van a subir a los ciudadanos. Y uno se pregunta, ¿a cuáles ciudadanos? ¿A los que ya pagamos impuestos? Les quiero contar que Colombia es el segundo país que también en la OCDE más está pagando en personas naturales. Que en Colombia pagamos muy poquitos impuestos, sí, es cierto, pero yo quiero recordar que el presidente Gustavo Petro, el entonces senador, casi quema Colombia cuando se habló de ampliar la base tributaria de los colombianos. Lo que propuso el presidente Duque era, vamos a ampliar un poco la base tributaria para que la gente que tiene un poco más de ingresos contribuya, pequeños montos, pero que todo el mundo contribuya. Por supuesto, él decía, si vamos a ponerle IVA a la canasta familiar, a los ciudadanos más pobres les devolvemos el IVA, con programas que son efectivos y que han funcionado en el mundo entero. Entonces hay que tener los ojos abiertos porque pareciera que después de todo lo que dijeron de Carrasquilla, lo que nos vienen a traer ahora es la reforma que dio lugar al paro nacional. Pero quiero hablar, Emily, mire, mi mamá me está llamando que quería saber dónde es, porque no le contesta, apenas dejarla ahí. Quería decirles lo siguiente, la cantidad de sectores productivos que están en cuidados intensivos. Hablábamos de la reforma tributaria, pero hay que hablar de los sectores que golpearon en la reforma tributaria. Por supuesto, las aerolíneas les pusieron unos impuestos que las hicieron absolutamente inviables. Tanto así que hemos visto quebrar en el año pasado 2 aerolíneas de bajo costo. Se quebraron 2 y el gobierno ni siquiera quiso ayudar para que no se quebraran. Empleos que se perdieron. Pero vaya más allá. El sector petrolero. Le pusieron unos impuestos que hacían poco competitivo el sector, los acaba de tumbar la Corte Constitucional, pero no solamente contentos con ponerles impuestos, decidieron hacer varias cosas que son muy exóticas. Prohibir la exploración de petróleo y gas en Colombia, para que en el futuro no podamos explotar. Y el discurso suena lindo, porque le hablan a uno del calentamiento global y lo presentan como el mayor desafío que tiene la humanidad actual. Y yo estoy de acuerdo. No hay un desafío más grande para la humanidad actual que el calentamiento global. Se pone en vilo todas las especies, la biodiversidad, ecosistemas y países. Pero también hay que hablar del calentamiento global en términos de ganadores y perdedores. Yo no sé si ustedes saben que Colombia está en los 5 lugares, en los 5 primeros lugares en todas las listas de perdedores del calentamiento global. Eso es una cosa que los colombianos parece que no hemos pensado y que el presidente Petro pues definitivamente no ha pensado. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Muchos de ustedes conocen el fenómeno, pero básicamente la acumulación de gases de efecto invernadero genera una especie de techo que impide que salga la luz infrarroja, que es el calor que llega con el sol. ¿Qué puede pasar con eso? Pues innumerables cosas, desde los deshielos de los polos, que pueden significar pues inundaciones, pero fundamentalmente lo que pueden significar es alteración de las corrientes marítimas. Y con la alteración de las corrientes marítimas terminamos en unas alteraciones muy significativas de los patrones de lluvia, de los patrones de huracanes, de los patrones de casi todo. ¿Y qué es lo que es interesante de este tema? Dice el presidente Petro, es que Colombia tiene que dar ejemplo de no generar gases de efecto invernadero. No sé si ustedes saben que Colombia produce el 0.04% de todos los gases de efecto invernadero del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted borrara a Colombia del mapa mundial, el problema del calentamiento global sigue exactamente igual. Supóngase que Colombia apagara todas sus gases de efecto invernadero, no pasa nada, nada. Pero la siguiente pregunta es,
¿realmente prohibir la exploración de petróleo y gas le genera a Colombia o al mundo algún beneficio en términos de calentamiento global? Y la respuesta es no. Si no exploramos petróleo y gas, vamos a seguir emitiendo lo mismo. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener los mismos carros, vamos a tener los mismos camiones, ustedes van a tener el mismo calentador, la misma estufa. Entonces, ¿en qué consiste lo que nos propone el presidente Petro? Mire, un negocio de lo más de bonito. No lo produzcan ustedes, cómprenselo a Venezuela. Ojo, porque eso tiene una connotación, o tiene varias connotaciones que vale la pena mencionar. Primero, la dependencia de un régimen tan inestable como el venezolano de la energía colombiana. Ustedes vieron lo que pasó en Europa con la dependencia que tenían los países europeos con el tema de Ucrania. No pudieron comprar gas y los alemanes tuvieron que pasar los inviernos con carbón y con leña o con lo que hubiera, porque no hubo. Colombia hoy es bastante autosuficiente en la producción de muchas de sus cosas, especialmente el gas. Pero vamos a mirar otro tema. El gas y el petróleo que se produce en Venezuela son más sucios que el colombiano, porque tienen procedimientos que emiten todavía más de lo que emitimos nosotros. Y tercero, que es tal vez lo más impresionante de todo este cuento, el gas es el combustible de la transición energética. Cuando usted utiliza gas en vez de gasolina o de diésel, usted logra unas reducciones significativas de gases de efecto invernadero. Y Colombia tiene un montón de gas y tiene una posibilidad exploratoria de gas gigantesca que este gobierno nos está arrebatando con una gravedad, y es que lo que usted empiece a hacer hoy termina de encontrarse en 7 años y ahí empieza el proceso de montar la exploración. Entonces vamos a atrasarnos muy significativamente con nuestro gas. Y ahí hay un debate que es muy importante en materia de transición energética en el mundo y que todo el mundo lo entiende, y es, hay unos países como nosotros que nos va a salir la factura. A nosotros se nos van a inundar las costas, nos van a tocar más fenómenos de la niña, más fenómenos del niño, vamos a tener una factura que pagar. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué si nosotros no somos los que producimos? Y ese es el gran debate que hay en el mundo. Cuando hablan en el mundo de la transición energética justa, hablan de eso, de cómo logramos que los países que nos va a tocar pagar la factura, seamos los que tengamos las prebendas que existen de lo que vamos a terminar de hacer con combustibles fósiles. Es decir, que sean los países como Colombia los que tengan derecho a que las cuotas de nuevos combustibles fósiles sean las nuestras, no las de otros países. Pues parece que el presidente Petro renuncia a eso y se lo va a dejar a las potencias, doctor Francisco y amigos, para que sean ellos los que sigan sacando la plata. Una cifra: el 30% de los ingresos de los municipios y departamentos son ingresos petroleros, y el 20% de los ingresos nacionales son ingresos de combustibles fósiles. ¿Con qué los van a reponer? Bueno, nos queda por saber. Pero además quiero decirles una cosa, en el mundo, cuando se habla de transición energética, nadie está hablando de dejar de usar petróleo y gas. Nadie. Porque no se puede. No porque no quieran, no se puede. Y les voy a dar 3 casos de por qué no se puede. El primero, no existen tecnologías que no sean de combustibles fósiles para la producción de concreto. El concreto es el material creado por el hombre más usado en la humanidad. No hay nada que hayamos usado más. Estamos parados, sostenidos y construidos en concreto. No hay hoy tecnologías para producir concreto sin combustibles fósiles. No hay tecnologías para reemplazar los plásticos. La gente dice, maluquísimo el plástico, cómo se transportan los alimentos, cómo se transporta casi todo lo que hoy en día consumimos si no hay plásticos. Y hoy no hay con qué reemplazarlos. Pero mucho más allá, ¿con qué van a reemplazar la urea? Que también es un subproducto del gas. Si acabáramos con el gas mañana, se muere de hambre la humanidad, porque no hay abono que reemplace la urea.
Entonces no es cierto lo que nos está diciendo el presidente Petro. El efecto de eso pues es definitivamente devastador. Ya les dije, 30% de las rentas departamentales y municipales, 20% de las rentas nacionales. Pero vaya un poquito más allá. Dice el presidente Petro, no, es que yo le quiero apostar a las energías alternativas. Y a mí me toca decirles que Colombia viene apostándole a las energías alternativas desde el 2002. El presidente Uribe empezó con los biocombustibles temprano en el mundo. Cuando los países estaban hablando de biocombustibles, nosotros nos metimos. Nosotros tenemos biocombustibles de palma y biocombustibles también de caña, y hemos estado mezclando desde hace muchísimo, reduciendo emisiones desde hace muchísimo. Colombia siempre ha estado muy arriba en las escalas de transición energética, por una razón. La mayoría de la energía que nosotros consumimos, nuestra matriz energética, casi 60% es agua, hidroeléctricas, que no generan gases de efecto invernadero. Pero además de eso, yo no sé si ustedes sabían esto, nosotros somos el país que tiene la flota más grande de carros eléctricos de toda Latinoamérica, gracias a una ley del Centro Democrático. Pero somos además el país que ha logrado montar los proyectos, lo que pasa es que se acabaron, más importantes sobre eólicas y fotovoltaicas, que estaban despegando después de que se hizo toda la modelación en el gobierno Duque para lograr los incentivos económicos en materia tributaria para que se invirtieran. Pues todos esos proyectos hoy colapsaron, porque lo primero que hizo el presidente Petro, parece chiste, fue subirle los impuestos a las energías limpias. Le puso un impuesto a las hidroeléctricas, le puso más impuestos a las energías fotovoltaicas y a las energías eólicas. Más caro el impuesto que producir carbón. Por eso, en los últimos estudios de medición sobre transición energética, la realidad es que Colombia ha perdido 12 puestos. Esa es la realidad. Y vayamos a otro sector de los que yo les digo que están en cuidados intensivos. Las concesiones, fundamentales para el desarrollo. Nuevamente piensen, ¿qué va a pasar con el crecimiento económico de este país? ¿Para dónde va la juventud? ¿En qué se va a emplear? Cuando usted empieza a ver que las concesiones las empezaron a atacar, primero bajando los peajes a la brava, generando una crisis en todos los operadores, pues devastadora. Y lo que acaba de pasar ahorita, que fue que dijeron que ya no van a tener en cuenta las vigencias futuras. ¿Qué son las vigencias futuras para quienes no están en el quehacer público? Es más o menos el paquetico que usted dice, no importa lo que pase, el próximo año o en los próximos años vamos a necesitar esta plata. Y esos compromisos que hace el Estado con vigencias futuras sirven para que la persona que se ganó el contrato vaya y pida créditos. Porque dice, mire, yo ya tengo garantizado que el Estado me va a pagar, porque aquí están las vigencias futuras. Cuando usted le pone un resaltador a la vigencia futura diciendo que de pronto ya no las va a cumplir, lo que significa es que a ningún proyecto de Colombia le van a volver a soltar un peso, porque no existe certeza de que le vayan a pagar el contratista. Es decir, si hubiera contratistas bien aguerridos que dicen, aún en estas circunstancias me meto a buscar una concesión con el gobierno, no va a haber quien le desembolse plata a esas concesiones. De manera que ahí vamos a tener un problema gigantesco y por supuesto un impacto en el desarrollo, que ustedes saben que las obras públicas son uno de los jalonadores más importantes del desarrollo, pero no solamente eso, sino del empleo. Y pasemos al sector construcción. 45% menos casas que hemos construido. Se debe a varias cosas. Por supuesto que hay que hablar de la crisis de los commodities que no podemos ignorar y de lo que eso significa, y por supuesto el proceso inflacionario que llevó a que las cosas se subieran, y necesariamente las políticas del Banco de la República de subir la tasa de interés que hacen que hoy el crédito esté muy alto. Pero lo más grave que pasó fue la modificación de un programa que había sido exitoso en Colombia como Mi Casa Ya, con el que se construyeron más de 170.000 viviendas para los colombianos más pobres o entre los más pobres. Personas que lograran tener entre 1 y 2 salarios mínimos podían acceder a estas casas. Pero ¿saben qué es lo más terrible de toda esta modificación? Dijeron es que nosotros queremos que vaya a región y queremos que vaya a ciudadanos más pobres. Pues el ciudadano más pobre va al banco y no encuentra crédito, porque no le cierra su crédito. Y las regiones
pues no logran tener el cúmulo suficiente para que el proyecto cierre. Y la realidad es que no va a haber construcción en este semestre. Se van a terminar los proyectos que se venían construyendo, pero es de esperar que a mediados de este año todavía caiga más la construcción y que quedemos en una situación francamente dramática. El sector construcción es el mayor generador de empleo de Colombia. El sector construcción es el mayor impulsador de todas las demás industrias, porque tiene que ver con el concreto, tiene que ver con el acero, tiene que ver con todos los sectores que mueven desde el carpintero hasta las cosas de las casas, y ese golpe en la economía se va a sentir de manera muy dramática. Ustedes ya vieron las cifras que nos ha presentado Camacol, que son verdaderamente alarmantes. Y uno puede ir todavía mirando otros sectores que quedaron en cuidados intensivos. Sector turismo, también apunta a la reforma tributaria, al que le subieron más IVAs, le pusieron más IVAs a los hoteles, pues ha ido cayendo. Ustedes han visto que las cifras son aterradoras. Realmente Colombia se está quedando sin posibilidad de salir. Y a eso súmenle todos los demás sectores que se han venido afectando. Yo no quiero hacerles la lista muy larga porque tenemos muchos temas de qué hablar. Y quiero empezar con las 3 reformas y la cuarta que se nos vienen en el Congreso. La primera pregunta, la que todo el mundo me hace: Paloma, ¿las reformas van a pasar? Y yo no sé. Si a mí me tocara poner plata, yo les diría sí. Porque nosotros infortunadamente tenemos un Congreso que se vende. Entonces, cuando usted tiene congresistas que se eligen con plata y puestos, pues ellos tienen que ir a conseguir plata y puestos. Porque eso es lo que terminan eligiéndolos. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. ¿Qué se puede hacer contra eso? Pues yo creo que lo que sobre todo hay que generar conciencia en los ciudadanos. La ciudadanía me pregunta muchas veces: Paloma, ¿y qué podemos hacer? Y yo les digo: visibilicen los congresistas. Todos ustedes conocen uno que otro congresista, llámenlo, escríbanle, mándenle un mensajito. Háganlo sentir que ustedes están pendientes de ver cómo va a votar. Háganlo sentir que ustedes están pendientes de qué puede pasar. Porque estas reformas son tremendamente graves para el país. Y quiero arrancar por la de la salud, que en mi opinión es la más grave de todas las reformas que han presentado. La más grave. Y se los digo de esta manera: en las otras reformas habrá sectores golpeados, grandes. Van a generar muchos problemas. Pero esta reforma golpea a todos los colombianos. Lo primero que hay que decir: la Ley 100 creó un sistema que resultó magnífico. Yo no creo que todo haya sido pensado, pero todo se ha ido ajustando de manera que el sistema funcione. Tenemos una gente que es la mala, que son las EPS, y son malas no porque no sirvan, son malas porque su papel dentro del sistema es ser malos. Si yo fuera la EPS de ustedes, entonces me dan 120.000 pesos por cada uno de ustedes mensuales, y me toca atender todas las contingencias de salud que ustedes pudieran tener. Entonces yo armo la red en la que los van a atender. Voy donde el hospital y le digo: doctor Francisco, ¿usted quiere estar en esta red? Mire, yo tengo 7 millones de afiliados. Entonces me dice: sí, claro. ¿A cómo me va a cobrar? Entonces me da unos precios y yo le digo: bájemelos, porque si no me los baja no lo meto a mi red. Entonces nosotros hemos logrado tener un sistema donde la salud es baratísima. Una de las cosas que es impresionante de la salud colombiana es que nosotros tenemos una salud barata. Nosotros gastamos lo mismo que gastan los países de la OCDE, más o menos el 10% del PIB en salud. Lo que pasa es que vaya y mira el PIB de ellos y vaya y mira el de nosotros. Y con ese PIB chiquito y esa plática chiquita, logramos tener los indicadores de atención y de calidad similares a los que tienen en los países desarrollados, incluso mejores. Y ustedes dirán: ¿pero cómo eso es posible? Pues ese es el milagro. Imagínense que nosotros tenemos poquitos médicos comparados con todos los países de la OCDE. Tenemos 1/3 de las enfermeras que debiéramos tener comparados con los países de la OCDE. Tenemos un déficit de médicos especialistas de 16.000. Y sin embargo,
tenemos un indicador que es impresionante: el menor gasto de bolsillo en salud. ¿Sabe qué quiere decir el menor gasto de bolsillo en salud? Que el sistema, independientemente de los problemas o no que tenga, funciona tan bien que la gente solamente se ve en la necesidad de meterse la mano al bolsillo y sacar plata en una proporción diminuta. Porque pónganse en la situación: si usted fuera una persona que no tiene servicio a la salud y le da un cáncer, pues no importa que le toque vender la casa o el carro, la finca o todo para tratarse, se trata, y el gasto de bolsillo se le dispara. En Colombia, los colombianos no tenemos que meternos la mano al bolsillo, y eso lo que muestra es una robustez del sistema, porque si fuera cierto que la gran mayoría de colombianos no los atienden, pues la gente no se iba a dejar morir, vende la casa y se hace tratar, pero la mayoría de la gente no tiene que hacer eso. Entonces le dicen a uno: pero Paloma, por Dios, hay 100.000 tutelas al año. Es cierto, sobre 450 millones de atenciones al año. ¿Qué son 100.000 frente a 450 millones de atenciones? El 1%, un poquito menos. No es verdad, o 125.000 tutelas. Pues eso no es verdad, que el problema del sistema de salud sea que la gente se está muriendo y que la estamos dejando morir. No es cierto. Nosotros tenemos una robustez del sistema de salud que es absolutamente impresionante. Que sí es cierto, no tenemos salud en las regiones apartadas de Colombia. Pero no solamente no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos alcantarillado, no tenemos educación, no tenemos internet. Y entonces vamos a decir: como no hay acueducto, quitemos el acueducto de Bogotá, o acabemos con las alcantarillas de Cali. Pues no, uno deja lo que funciona y completa lo que le hace falta. El sistema de salud colombiano necesita unos ajustes, claro que los necesita, todo necesita ajustes. Si uno tuviera una manera de ver el tema, pues siempre tiene que estar ajustando todo lo que está haciendo, pero lo que es importante es decir: Colombia tiene un muy buen sistema de salud que está a punto de colapsar. El gobierno le debe en este momento a las EPS 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Entre presupuestos máximos, atrasos de lo del COVID. Les voy a dar unas cifras para que ustedes entiendan. Una EPS de las grandes de Colombia, toda la gente se guardó durante el COVID con el encierro. Entonces la gente dice: ya ahorraron una plata. Claro, ahí ahorraron una plata. Y vino el COVID, de ahí se gastaron esa plata, porque era costosa la atención de COVID. Pero después de eso, la persona que tenía que hacerse una cirugía, o que había pospuesto su radiografía, o que había dejado de lado unos exámenes, pues viene y se los quiere hacer. Resulta que después del COVID lo que pasó es que la demanda de salud creció significativamente. Entonces, si una EPS de esas le costó el COVID 1 billón de pesos, lo que aumentó la demanda de salud ha costado otro billón de pesos. Entonces usted dice: bueno, ¿y qué va a pasar con esas EPS? ¿Cómo sale un informe de la Contraloría diciendo que ya no tienen reservas técnicas? Pues claro que no tienen reservas técnicas, porque si no les pagan y la UPC viene siendo desfinanciada. ¿Qué es la UPC? Es lo que yo pago como Estado por cada colombiano, 120.000 pesos, para cubrir todo lo que a usted le dé, incluyendo que usted se consiga un médico que diga que usted necesita un tratamiento de hormonas estimulantes que hay que traer de Suecia. Eso también lo incluye. Entonces hay una cosa que se llama presupuestos máximos, que es una plática adicional que tiene que poner el Estado para esos episodios. Pues tampoco ha alcanzado. Entonces la deuda acumulada en el sistema va más o menos en los 10 billones. ¿Qué le tocó hacer a las EPS? Pues simplemente empezarse a comer las reservas técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, a ciencia cierta, si el Estado quisiera intervenir las EPS, puede hacerlo. Y tomar control, yo diría, de la gran mayoría. Esa es la mayor tragedia que puede tener Colombia, porque por el otro lado, miremos qué es lo que nos propone. Un sistema público. La primera pregunta que uno se hace es: ¿y qué querrá decir público? Dicen que el aseguramiento lo va a garantizar el Estado.
Ellos dicen, no hay ninguna diferencia porque hoy también lo garantiza el Estado. Y un poco sí, hoy la plata la tiene que poner, digamos, el Estado, aunque lo ponemos los colombianos que trabajamos con nuestras cotizaciones. Pero ¿qué va a pasar? Entonces el Estado va a armar, los alcaldes y gobernadores, las redes de servicio. Entonces, si yo soy su alcalde o gobernador, yo voy a ir a escoger los hospitales que van a atenderlos a ustedes. Y ahí es donde va a venir la corrupción, porque entonces yo, ¿cómo voy a escoger el hospital? Si soy un político muy bueno, pues de pronto voy, investigo cuáles tienen buenos indicadores de calidad y los contrato. Pero si soy un político maluco, pues el que más me dé. Si usted me da parte de su facturación, yo lo meto. Y si no me da parte de su facturación, pues no lo meto. Y si mi hija tiene una clínica, no tan buena, pero ahí va, hay que ayudarla. Y mi socio político tiene otra, pues entonces también lo puedo meter. Imagínense lo que va a ser la integración del sistema de la red de atención por un político corrupto. Y ahora quiero que piensen cuántos alcaldes y gobernadores les parecen que tienen problemas de corrupción en el país. Entonces van entendiendo. Luego uno dice, bueno, ¿y quién va a fijar los precios? Esa fue la primera pregunta que yo le dije. Yo le dije a la ministra Corcho, mire, yo veo que usted no ha entendido el problema de la fijación de precios. ¿Quién va a fijar el precio? ¿Cuánto vale un procedimiento? Porque hoy el precio surge de la negociación que hace la EPS con los hospitales. Entonces, finalmente, llegamos a un precio y ese es el precio, y ese es el precio que el Estado paga, o que pagamos como sistema. Dicen, no, vamos a tener un manual tarifario. ¿Qué es un manual tarifario? Que yo por decreto digo cuánto vale todo. ¿Qué puede pasar? Que los precios se nos vayan muy arriba y la plata no nos alcance. Que los precios se nos vayan muy abajo y los hospitales buenos no entren al sistema público. Que en mi opinión es lo que va a pasar. Todos los buenos hospitales de este país van a quedar por fuera del sistema público. ¿Qué significa en términos reales eso? Que los colombianos más pobres van a perder acceso a los mejores hospitales de Colombia. Y entonces dicen, pero es que esto va a tener giro directo, los hospitales no van a estar teniendo que rogarle a las EPS. Y yo hablando con los hospitales les decía, ¿pero qué les hace pensar a ustedes que les van a pagar más rápido a ustedes que a las EPS? Porque a las EPS no les pagan y por eso las EPS no les pagan a los hospitales. ¿Por qué le va a pagar más fácil a 25 a 30 EPS que a 15.000 hospitales? ¿Y quién va a revisar las facturas? ¿Quién va a mirar que lo que le están cobrando sea lo que hicieron? Que se lo hayan dado a un ciudadano que exista. Que no le metan a usted, como metieron en la costa, que lo descubrieron las EPS, el cartel de la hemofilia, donde la hemofilia se la trataban a las mujeres. Ese era el cartel de la hemofilia. La cogieron porque trataban a las mujeres la transmiten pero no la padecen. Esa fue la razón por la que las EPS se dieron cuenta. ¿Quién va a hacer ese ejercicio? Entonces dicen, no se preocupen, nosotros les vamos a pagar a las EPS para que ellas se encarguen de hacer la auditoría. Y esa auditoría contratada, cuando a usted no le duele, pues eso no va a funcionar. Porque es muy distinto que yo cuide los recursos que son míos y de los cuales dependen mis ingresos como EPS, a que usted me contrate una auditoría para una plata que es suya, para pagarle a otros que son suyos y que a mí me van a pagar independientemente de si le pago o no le pago a nadie, le van a pagar a todo el mundo. Entonces van a destruir un sistema. ¿Cuál es el problema de la destrucción del sistema de salud? Que es muy distinto. Un país con pobreza como Colombia, que puede tener 30% de pobreza extrema, 20 y tanto ahora estamos, con un sistema de salud, que sin un sistema de salud. La pobreza en este país, en muchos niveles, tiene problemas atroces, pero tiene también la robustez de un sistema de salud. ¿Usted se imagina lo que es para una persona sin recursos que le dé un cáncer y que no haya cómo atenderlo? El drama que eso puede significar para cualquier ciudadano, para cualquier ser humano. Pues esa es tal vez la reforma más complicada que vamos a enfrentar. Como ustedes saben, esa ya tiene 2 debates de los 4 que necesita, viene a Comisión Séptima de Senado y vendrá la decisión de si pasa o no. En mi opinión, si nosotros no logramos hundirla en Comisión Séptima, será muy difícil hundirla en plenario. Hay que hacerle mucha fuerza a los congresistas de Comisión Séptima para que podamos hundir esa reforma.
Y quiero hablarles de la reforma pensional. Colombia tiene, voy a darles unas cifras que son interesantes sobre esa, tiene el programa del adulto mayor. Cuando el presidente Uribe llegó en el 2002, encontró 60.000 ancianos pobres que recibían subsidio del Estado. Lo llevó a 900.000. Pero Colombia tiene casi 3 millones. Nos falta, hemos ido subiendo, pero nos falta. Nos queda todavía casi la mitad por cubrir. Eso vale más de 2 billones de pesos y, por supuesto, ha habido un problema muy serio en tratar de hacerlo. Los gobiernos se han propuesto aumentarlo, pero los crecimientos han ido muy lentos, porque parte de la financiación tenía que ser recursos locales y las alcaldías y las gobernaciones siempre decían que no les alcanzaba. Moraleja, nosotros seguimos teniendo un problema de adultos mayores en pobreza muy significativo. Nosotros tenemos que llegar a que esa cifra que se le paga al adulto mayor pues sea por lo menos la cifra que los coloque por encima de la pobreza monetaria. Porque es que es muy distinto un viejito con plata que un viejito sin plata. El viejito con plata lo reciben en la casa de los hijos, el viejito con plata puede pagar un ancianato, el viejito sin plata termina en la calle. Entonces, yo creo que ese sí es uno de los temas centrales y que sobre todo, digamos, yo no veo quién pudiera estar en contra de que uno lleve la renta ciudadana. ¿Cuál es el problema? Si ustedes me dicen, ¿por qué entonces no le gusta el proyecto de Petro si usted está de acuerdo con la renta básica o el pilar solidario? ¿Por de dónde vamos a sacar la plata? Hoy nosotros pagamos la renta de esos ancianos con presupuesto general de la nación y la vamos a empezar a pagar con ahorro pensional. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el ahorro pensional toca reponerlo, porque cuando se vaya a pensionar el que ahorró la plata va a decir, ¿y mi pensión? Y resulta que la plata no va a estar. Entonces eso es como patear el balón hacia adelante, ¿cierto? Cogemos una plata que tenemos ahorrada para un problema que vamos a tener en el futuro y después va a aparecer el mismo problema en el futuro, pero no va a haber plata para resolverlo. Es decir, le estamos trasladando un problema a las nuevas generaciones de colombianos. ¿De qué tamaño es el problema de la reforma pensional de Petro? Grande. ¿Por qué? Porque en el 2100 las arcas pensionales de Colombia quedan en cero. Es decir, nos vamos a haber gastado todos los ahorros pensionales existentes en el país. Cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el que se va a pensionar en el 2101, pues tiene que pensionarse a través de impuestos. Es decir, toca pagarlo con el presupuesto general de la nación. Y esa deuda acumulada para ese entonces puede estar por encima del 50% del PIB. Es decir, es impagable. ¿Qué ventaja tiene la reforma tributaria de Petro? Que yo creo que sí hay que hacerlo en el país. Es que nosotros subsidiamos las pensiones altas. ¿Cómo las subsidiamos? Cuando usted tiene el régimen de prima media, que es el del Estado, entonces usted lo pensiona con su promedio de ingresos de los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces, si usted tuvo un trabajo muy malo los primeros 10 años, pero uno muy bueno al final, pues queda con un sueldo muy bueno al final. Y eso significa que más o menos nosotros estamos regalando 6 pesos de cada 10 que recibe un pensionado. Eso es insostenible, no hay cómo pagarlo. Claro, hay que respetar los derechos adquiridos y las expectativas, pero Colombia no puede seguir subsidiando pensiones altas, no es viable. ¿Y qué pasa? En desmedro de los colombianos que no tienen pensión. Yo creo que la reforma pensional tiene esa ventajita. ¿Qué pasa? Que sigue subsidiando hasta 3 salarios mínimos, porque el que llegue a 3 salarios mínimos sí le subsidia. Pero eso, pues yo creo que se va a terminar bajando. ¿Cuál es mi impresión sobre esa reforma? Que nosotros vamos a terminar aprobando la reforma alternativa del partido de la U, que lo dejará en 1,5 salarios, más o menos. ¿Cuál es el problema que le subsiste a la reforma? Primero, el tema de que van a coger un salario mínimo, 1,5 salarios mínimo de todos los colombianos. Eso equivale más o menos al 60% de todos los recursos que hay en pensiones.
¿Y eso qué significa? Que el mercado de capitales, que hoy funciona con los fondos privados de pensiones, se va a desaparecer. ¿Quién financia hoy los grandes proyectos de Colombia? Los fondos de pensiones. ¿Sí? Aquí van a hacer una carretera, sacan una emisión de deuda a las empresas, ¿y quién compra? Los fondos de pensiones. Gracias, Juan. ¿Me presta mi celu para poder ver la hora? Es que si no quedo... los fondos de pensiones. Cuando reduzcamos nuestra... ¿Y el mío? Reduzcamos nuestros fondos de pensiones a hacer unas cosas chiquiticas, el mercado de capitales, que hoy es bastante insignificante, va a ser requete insignificante. Otro problema, ellos reciben toda la plata y nos dicen, vamos a ahorrarla y la vamos a usar bien porque solo la vamos a gastar en pensiones. Entonces ustedes dirán, bueno, si eso se cumple va a funcionar. Ojo, hoy el déficit pensional, ¿sí?, Colpensiones, lo pagamos del presupuesto general de la nación, ¿sí? Presupuesto general de la nación cubre Colpensiones, porque el ahorro pues se lo van gastando. Y pagamos el adulto mayor, también del presupuesto general de la nación. Si esa plata del salario y medio de todos los colombianos la van a usar en pensiones, la siguiente pregunta es, ¿y van a pagar la deuda pensional de Colpensiones con nuestras pensiones? Y la respuesta es sí, eso es lo que quieren. ¿Eso qué significa en términos reales? Que se van a gastar el ahorro pensional de todos los colombianos. Pero por el otro lado, en el presupuesto general de la nación, al que yo ya le saqué esos rubros que son como el 20%, me queda libre. Me quedan 17 billones pulpitos para politiquería. En Colombia, en las cámaras de comercio hay inscritas, ya no me acuerdo la cifra, muchas empresas. El 80% son microempresas. Pero pongan atención, ese 80% de microempresas inscritas es solamente el 20% del universo de microempresas que existen en el país. Porque acuérdense que más de la mitad de la economía de este país es informal. ¿Qué quiere decir ser informal? Que no sabemos ni dónde está, ni a qué se dedica, ni dónde vive, y que nadie tiene información sobre ellos. Y volveré sobre este tema finalmente. Entonces, la reforma tiene también el otro pedazo, que es el tema laboral individual, donde más o menos le dicen a usted que usted no va a poder volver a echar un empleado. No lo puede echar. Si a usted no le gustó, si usted encontró su niñera pegándole al niño, no la puede echar. Puede hacer acondicionamientos, puede hablar con ella, pero no la puede echar. Esa es tal vez la inflexibilidad más difícil que tiene todo el proyecto, entre las miles de cosas malas que tiene, esa es la más difícil, porque es traer la inflexibilidad de la carrera administrativa del Estado, que hace totalmente ineficiente el Estado, a las empresas privadas. La razón por qué funcionan las empresas privadas es porque si la gente no trabaja la echan, pero si usted no lo pueden echar, pues usted puede dedicarse como los funcionarios públicos a dejar eso para mañana. Y ese es el gran problema que tiene, digamos, para resumirles el punto más dramático que tiene. Y quiero decirles también lo que puede pasar con la reforma a la salud, que es también uno de los temas más complicados de la educación. Porque el presidente Petro está diciendo que él quiere que haya cobertura de educación para todos los jóvenes de Colombia. Todos. Y uno lo oye y suena bonito. Pero la siguiente pregunta es, ¿y cuando se gradúen qué los van a poner a hacer? Además de colgar el título en la sala, ¿a dónde se los va a llevar? Y la siguiente pregunta es, porque conseguir empleo no va a depender de tener el título, va a depender de lo que hayan aprendido. Y resulta que lo que quiere es abrir miles de universidades de garaje públicas, con un problema muy grande, y es que ya la gratuidad generó un problema para las universidades privadas de gigantescas proporciones. Ustedes lo han oído con universidades muy prestigiosas de Bogotá, que hoy están en dificultades para mantener las carreras porque se matriculan 10 personas, 15 personas, 20 personas, cuando tenían semestres de 250 o 300 personas. ¿Por qué? Primero, por la gratuidad que hizo que la clase media se desplazara hacia universidades públicas,
pero segundo, porque la gente ya no está muy segura de que la universidad les sirva. Después de la pandemia, muchos jóvenes están pensando que no vale la pena volverse profesional, que más vale la pena otro tipo de estudios. Entonces ahí empiezan a surgir unas preguntas. ¿Qué va a pasar con las universidades privadas colombianas que han sido las mejores universidades? Claro, hay varias universidades públicas de gran calidad, pero también muchas universidades públicas de pésima calidad, que son tan malas como una de garaje. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué en el primer proyecto, mataban el ICETEX? Una de las cosas que vamos a denunciar, estamos terminando de acoplar la información, es la caída dramática del crédito de ICETEX durante el gobierno Petro, que es una manera de ahogar las universidades privadas. Si antes se aprobaban 260 créditos para una universidad privada, hoy se están aprobando si acaso 50. Y eso está llevando a las universidades privadas a una crisis que puede ser una de las crisis más grandes que haya visto la universidad privada en Colombia, que es un patrimonio de todos. Yo tengo una teoría, y es que lo que es público es la educación, no el edificio. Lo que es público es la educación, y lo que uno debiera garantizar como Estado es el acceso de todos los ciudadanos que quieran ir a cualquier universidad que ellos escojan, como Serpi lo paga. No tiene usted por qué decir que el ciudadano que es más pobre tiene que quedar amarrado a la educación de peor calidad o a la pública. Y por eso propusimos el voucher escolar para colegios. Nosotros creemos que una de las maneras de lograr equidad en este país es esa. Piensen ustedes, y aquí vuelvo al tema que les planteé, en la juventud colombiana. Nosotros somos el segundo país con más ninis del mundo, después de Pakistán. ¿Qué son ninis? Pelados que no estudian ni trabajan. Yo creo que ese es el mayor problema que puede tener Colombia, porque es una ciudadanía que está desperdiciando su vida, que no está aportándole al país, pero que además va a envejecer. ¿Y qué vamos a hacer con esa cantidad de ninis? Y claro que hay una pregunta que es fundamental. Si ustedes se ubican aquí en un barrio de los de la 180 con Séptima, en un barrio como La Mariposa, que no son los barrios más pobres de Bogotá, son unos barrios estrato 1, 2 incluso, y usted es un muchacho o una muchacha de 15, 16 años que lleva 10 años en el colegio, lee mal, cuando lee no entiende, no sabe matemáticas, no sabe historia, no sabe geografía. Yo pregunto, ¿usted qué ve para adelante? ¿Qué ven para adelante? ¿Qué opciones ven para sus vidas? ¿Qué esperanza ven en su recorrido? Mayor problema de equidad que tiene este país es la falta de calidad de educación para la gente más pobre. Porque nosotros decimos que le estamos dando educación, pero es una educación que en promedio saca 30 y 40 puntos por debajo en los exámenes de Estado que el promedio de la educación privada. Cuando usted paga 500.000 pesos mensuales, que es un esfuerzo que hace una familia con 2 salarios mínimos para sacar a su niño y pasarlo a un colegio privado, la calidad de la educación empieza a mejorar. Y nosotros pagamos en lo público más de 500.000 pesos mensuales. ¿No hay una pregunta ahí en torno a la calidad de la educación que tenemos que darle a los jóvenes de este país? Porque vuelvo y les digo, nos llegó el boom demográfico y no estamos siendo capaces de que esa población que debiera estar en plena productividad signifique más riqueza. Por el contrario, nos estamos empobreciendo. Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que los colombianos no estamos mirando. Si nosotros no somos capaces de diseñar futuro para los jóvenes colombianos, este país va a ser inviable, con o sin Petro. Y ese es tal vez el problema que debiéramos identificar como uno de los más graves. El siguiente problema que yo los invitaría a que pensemos es como vemos la economía. Los colombianos vemos la economía así.
ni siquiera es como así. Solo vemos con un ojo el sector formal. Y resulta que más de la mitad de nuestra economía es informal. Y les voy a decir qué quiere decir ser informal. Porque tal vez fue el caso donde yo dije, esto sí es un ejemplo para que la gente entienda qué significa ser informal. Durante la pandemia, ustedes se acuerdan, el gobierno sacó unos subsidios para que las empresas no se quebraran. Y durante la pandemia yo hice muchas reuniones virtuales con gente que se conectaba a todos los lugares del mundo. Y entonces viene una señora que tenía una tiendita, en la que atendía en su garaje. Me dijo, senadora, que ese subsidio nos llegue también a las empresas chiquitas, como la mía, que estoy en un garaje, pero yo tenía una empleada y ahora ya no tengo cómo mantenerla y si no me dan el subsidio me toca echarla, en la pandemia. Y yo le dije, qué pena me da, señora, pero es que no se puede. Me dijo, ¿pero qué? Le dije, porque usted es informal. Y me dijo, pero no importa, ¿qué importa que seamos informales? Es que no se puede por un imposible fáctico. ¿A quién le gira? ¿Dónde están? ¿Cómo se llama? Ser informal es ser invisible. Ser informal es que usted no es capaz de ni siquiera entender la dinámica económica de quienes están en la informalidad. Si usted quisiera darles créditos, no puede, porque es que nadie sabe dónde están. Si usted dijera, no, es que les voy a dar un subsidio, ¿a quién se lo gira? Entonces ese es el problema más grande que tiene la economía de Colombia. ¿Por qué? Porque es más del 50% de nuestra economía. Y usted no puede hablar de que está cuidando su economía cuando está con un ojo que no ve la mitad. Por eso nosotros sacamos la ley de la escalera de la formalidad. Porque esto es muy interesante. ¿Saben cuánto vale ser formal en Colombia? Entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas del negocio. O sea, Pacho, que si usted monta una panadería, tiene que sacar la mitad de lo que se ganó para ser formal. Y entonces usted me dirá, ¿y ahora qué tengo derecho? Ahora sí puede pagar impuestos. Increíble, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿y qué es todo eso que uno tiene que hacer para ser formal? Son cosas rarísimas que se le han ido ocurriendo al país, que son complicadísimas. Empezando por una cámara de comercio, que es carísima para una empresa pequeña. Por eso yo saqué en la ley de escalera de la formalidad el registro de unidades productivas gratuito, para que podamos empezar a saber quién existe dentro de la economía colombiana, qué hace, en dónde está, a qué se dedica, cómo le podemos ayudar. Pero lo segundo, imagínense que el otro día estaba en el Tolima y me ofrecieron una mermelada, esto hace ya muchos años, increíble que yo ya llevo 3 periodos en el Congreso, en el primero, Pacho. Y me dice una señora campesina, y en un mercado campesino en un pueblo del Tolima, Paloma, mírame la mermelada que estoy vendiendo, una mermelada de mora, la más rica que ustedes se hayan comido. Le digo, ¿a cómo la estás vendiendo? A 5.000. Le dije, no, te vas a llenar con esta mermelada, esta calidad, en ese precio. ¿En dónde la estás vendiendo? Me dice, no, en mercados campesinos. ¿Por qué no la vendes en un supermercado? Me dice, me vale 5 millones el INVIMA por sabor de mermelada. Una persona que vive con menos de un salario mínimo. Entonces fui al INVIMA y les dije, bueno, nosotros necesitamos flexibilizar esto de los INVIMAs. Entonces me contestaron, no, por senadora, porque es que hay que garantizar la inocuidad. Y yo le dije, pero si todos los colombianos compramos fruta en el semáforo y comemos perro caliente en la esquina y nadie se ha muerto. Ah, sí, pero eso es distinto porque usted se lo está comiendo. Yo le dije, bueno, entonces saquemos un registro artesanal que le diga, es artesanal, pero que le permita a la persona existir dentro del panorama estatal. Porque es que lo que no puede pasar es que el ciudadano que quiere hacer todo bien no puede estar dentro del Estado porque simplemente no le alcanza ni la plata ni la vida para poder cumplir todos los trámites que le ponen. Y les voy a poner otro ejemplo que es increíble. Un día yo llegué a los San Andresitos, también en el primer periodo. Me hice amiga de muchos, en especial un gran amigo que tuve que se llamaba Marino, que con los socios de él vendían el 35% del licor que se vende en Bogotá. Me decía, yo le pago 7.000 millones de pesos de impuestos a la DIAN. Marino, caramba. Uno no sabe lo que mueven los San Andresitos de este país. Y hablando mucho con ellos, yo les decía, bueno, ¿y ustedes por qué es que son contrabandistas? ¿Por qué no importan
legalmente las cosas. ¿Sí? O sea, ¿qué tan más caro puede ser? No, Paloma, es que no nos dejan importarlas. ¿Cómo que no los van a dejar importarlas? No nos dejan. ¿Pero cómo no los van a dejar? Entonces yo le hablaba con los de los perfumes, por ejemplo. Me decía, yo voy y compro los perfumes en Panamá. ¿Y son legales? Son legales. ¿Son originales? Son originales. ¿Y por qué no los importás? Porque la DIAN le pedía, no la dejaba importar porque había un contrato de exclusividad entre alguien y los perfumes. Entonces nadie podía traer perfumes que no fuera el dueño del contrato de exclusividad. No, ni siquiera es corrupción. Están metiendo un asunto de derecho privado, que es un contrato entre Pacho y yo, para que el Estado cuide el contrato entre Pacho y yo. Yo logré que eso lo quitaran. Pero imagínense lo que significa que usted quiera participar en la economía y en los mercados de un país y usted se encuentre con semejante edificio de cosas absurdas que no lo dejan. Entonces yo creo que uno tiene que pensar que para que un país salga adelante todo el mundo tiene que poder participar en la economía. Todo el mundo tiene que ser capaz de, si quiere salir adelante, poder salir adelante. Con una transformación de la educación, con apertura de los negocios, pero con seguridad. Y con eso termino para que hagan las preguntas. Tal vez el problema estructural más grave que nos va a dejar Gustavo Petro es el problema de seguridad. Yo les digo una cosa, yo llevo 3 periodos en el Congreso. Es la primera vez que llego al Huila y me encuentro con que la gente me dice que no llegue a tal municipio y que no vaya a tal otro municipio. Yo había oído de la violencia en el Huila cuando yo no era política. Hoy la gente le esculcan hasta el celular. ¿Qué decirles del Caquetá? Donde otra vez tenemos filas de ganaderos citados todos el mismo día a pagar extorsión. En el departamento del Cauca se llevan los niños y las niñas de las casas y aquel que se atreve a rescatar a esos niños lo matan. La gente tiene miedo, las carreteras están llenas de retenes ilegales y lo más grave de todo, aquí uno puede hacer o creer que el gobierno realmente es muy inepto o realmente casi que está coaligado con los violentos. Porque a veces uno dice, son tan ineptos, que no han podido con lo de la seguridad, que simplemente han hecho, firman y firman los ceses al fuego y se meten el cuento de que todo va bien y que el cese al fuego está funcionando, cuando la realidad es que el control territorial de todos esos grupos ilegales ha aumentado. No sé si vieron el informe de la Contraloría, pero el ELN pasó de 187 municipios a más de 230. Con ceses al fuego. Y a eso súmele un problema de las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a heredar, no unas Fuerzas Armadas como heredó el presidente Uribe del presidente Pastrana con el Plan Colombia, organizadas, con equipos, formadas. Vamos a dejar unas Fuerzas Armadas en ruinas. Sacaron más de 70 generales. ¿Qué significa haber sacado toda la experiencia que usted tenía en la fuerza disponible? ¿Cuánto le cuesta al Estado volver a formar un general? En tiempo y en recursos. Pero no solamente eso. No compraron los aviones, no están comprando las armas. Los helicópteros se siguen cayendo porque se van a caer todos, pues dejarán de volar porque ya no va a haber más. Y a eso suman el problema de inseguridad jurídica, que es un problema que no es atribuible al gobierno Petro, pero que es un problema que nos va a salir la factura muy pronto. Aquí dejaron organizar esa JEP. No hay una sola condena contra las FARC, que supuestamente fueron y contaron toda la verdad, pero tienen acabado el buen nombre de las Fuerzas Armadas a punta de los falsos positivos. Aquí le dijeron a los colombianos que los responsables de la violencia en Colombia, según la Comisión de la Verdad, en pie de igualdad, eran los guerrilleros, los paramilitares y los soldados de Colombia. Yo pregunto, cuando a uno no lo matan en combate, pero con seguridad lo meten a la cárcel, ¿qué ejército va a defender a Colombia? ¿Con qué ejército vamos a recuperar los municipios que están hoy en control de los violentos? Yo creo que ahí hay una pregunta fundamental para el país,
que si no empezamos a abrir los ojos y empezamos a tramitar las leyes de seguridad jurídica y a defender las Fuerzas Armadas de Colombia, el problema de seguridad va a ser imposible. El crecimiento de las cifras de extorsión, de las cifras de terrorismo, de reclutamiento, pues es infinitamente menor a lo que se ve en las regiones, porque la gente ya no denuncia, porque siente que ya no vale la pena. Nosotros nos aproximamos a épocas muy oscuras otra vez, y el problema de seguridad es un problema que cada vez va a ser más dramático para los colombianos. Todos vieron ayer la familia, la pareja que no paró en el retén ilegal de las FARC en La Plata, Huila, y los mataron. El gobierno como que no fuera con ellos. Pero no son solamente esos, son la cantidad de colombianos que hoy silenciosamente vuelven a sufrir lo que es la violencia en sus territorios. Yo quiero terminar diciéndoles que los retos de este año van a ser retos gigantescos, económicos, sociales, en términos de violencia, en términos legislativos. No va a ser un año fácil. Es como nadar debajo del agua, que usted ve la pared cada vez más lejos y piensa no vaya a llegar, pero tengan la certeza de que llegaremos, porque este es un país que ha vivido crisis más hondas que las que hemos vivido ahora. Antes nos ponían bombas aquí en este mismo club, antes no podíamos ni siquiera transitar, no era noticia que hubiera retenes o que hubieran matado a alguien, porque todos los días mataban a alguien, como todos los días dinamitaban un pueblo de Colombia. Y de esa crisis logramos salir. Tengan la certeza de que de esta crisis vamos a salir. ¿Qué es importante? Que aguantemos el aire, que aguantemos que Petro malgobierne lo que tenga que gobernar, pero sobre todo, que estemos listos para en 2 años ganar las elecciones y solucionar los problemas estructurales de este país, que son las oportunidades para nuestros jóvenes. Es crear un país donde la gente sienta que pertenece y que hay futuro para ellos, que podamos sacar adelante esa cantidad de colombianos que quieren su negocio, que no están diciendo quiero un puesto en el Estado. Creer que Colombia tiene el espíritu emprendedor más grande de toda América debiera darnos orgullo. Lo que pasa es que lo desaprovechamos, porque dejamos invisibilizados toda esa cantidad de pequeños empresarios que son, es así, la primera línea de defensa de nuestro sistema productivo. Esos son los ciudadanos que todos los días se la están guerreando para que este país salga adelante y que tienen que ser la prioridad en los próximos gobiernos. Y finalmente tenemos que reconstruir la seguridad, porque la seguridad es todo. ¿De qué nos sirve un país maravilloso como esto si uno sale a la esquina y lo mata? Nosotros necesitamos que el problema de seguridad se solucione, y empieza por reconstruir nuestras Fuerzas Armadas, por devolverles la dignidad y por solucionar el problema de seguridad jurídica tan grande que hoy tenemos. Yo quiero darles la palabra, pero quiero agradecerles y decirles que no se sientan desesperanzados. Venezuela se perdió cuando los empresarios decidieron que había que bajarse del bote. Venezuela se perdió cuando la gente decidió que era mejor irse a vivir en otro país. Los colombianos lo hemos resistido todos, y esta no será la excepción. Yo estoy segura de que así como entramos en esta crisis tan honda, vamos a salir de esta crisis, y cuando uno sale de las crisis puede construir esa Colombia más grande y más justa que todos soñamos. Muchísimas gracias. Hay muchas cifras que no les di, pero es que está muy largo. A ti, muchísimas gracias. Bueno, después de esta maravillosa disertación de Paloma, pues vamos a darle la palabra a los asistentes para que hagan las preguntas que consideren. Pero les pido el favor de que levanten la mano y vamos dando la palabra. Tú nos conoces. Senadora Paloma Valencia, muy complacido con su exposición, y además me identifico mucho con el planteamiento y la lucidez con la que usted expone.
Tengo varias preguntas, pero voy a hacer solamente una para dejarle oportunidad a los demás asistentes. Me gustaría que usted nos dé la perspectiva de lo que podemos esperar del proceso de paz con el ELN. Me gustaría que nos cuente si usted ve posible que terminemos en una eventual constituyente que fuera funcional a los intereses electorales del presidente de la República actualmente. Me gustaría que nos comente eso. Gracias. Bueno, primero, sobre el ELN. Vea, yo creo que lo primero que Colombia tiene que hacer es quitarse la deformación mental de creer que en Colombia hay crímenes políticos. Que eso es una deformidad mental. Es como una enfermedad que nos ha dado social. Cuando uno lee la teoría política, el delito político es la idea casi abstracta de que en un momento de una tiranía uno tendría derecho a rebelarse contra el tirano. Y si uno lo oye así, pues uno dice, claro, entonces, pues creer que alguien no se pueda rebelar contra Maduro, pues claro que se tiene que poder rebelar contra Maduro. Pero creer que en una democracia funcional como Colombia uno puede convivir con insurgencia armada, violenta, y que eso es un crimen político, eso es una enfermedad de este país. Eso no es verdad, o sea, no podemos seguir en esa idea de que aquí hay delincuentes políticos. Creo que esa es mi primera observación. Yo rechazo categóricamente que alguien diga que es delincuente político, ni las FARC ni el ELN. Carteles del narcotráfico, todos. Igualiticos al Clan del Golfo, igualiticos a otra cantidad que hay. Entonces yo lo primero que diría es, crímenes políticos no existen. Nosotros enfrentamos un flagelo de economías ilegales. ¿Qué son economías ilegales? Las economías ilegales en muchos sentidos están relacionadas con el problema de nuestra juventud. Cantidad de pelados que tienen un celular, que miran cómo la gente vive divinamente y piensan, ¿y yo por qué no? Y eso ha ido generando unas salidas en la ilegalidad con narcotráfico, con minería criminal y hoy con trata de personas. Esas economías ilegales necesitan unas estrategias. La primera, cárcel. Yo creo que los colombianos no podemos seguir con la idea de que uno renuncia a la cárcel como mecanismo de disuasión social. Yo no conozco ningún país desarrollado que haya llegado a construir estabilidad y paz a punta de negociar con los violentos. Que usted le queda un resquicio de violentos y negocia al final, ok, yo lo entiendo. Pero esto de creer que uno renegocia el contrato social con cada quien que se alza en armas, eso es imposible, porque no vamos a acabar. ¿Y por qué digo que no vamos a acabar? Se desmovilizaron 13.000 hombres en el acuerdo del presidente Santos con las FARC. Al año, 12.300 hombres nuevos habían ingresado al ELN, las FARC 1 y las FARC 2 y otras organizaciones criminales. Al año. Lo que muestra que este no es un problema político, este es un problema de ejércitos ilegales que cuidan negocios ilegales y que tienen una capacidad instalada más o menos de los hombres que tenemos en armas. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, yo no descarto los procesos de negociación, porque yo creo que uno puede decidir en cierto momento resumir la cosa, pero los procesos de negociación tienen que tener unas condiciones que en mi opinión no se están dando. La primera, el cese unilateral de fuego. ¿Por qué? Porque es que usted no puede convertir la violencia en mecanismo de presión. Cada vez que el ELN quiere más y le parece que la negociación va más, entonces iba matando más gente. Ahora con los ceses bilaterales, pues ya no los matan porque ya no salen en las estadísticas, ahora los mata la delincuencia común. Pero lo segundo, la liberación de los secuestrados. Usted no puede seguir negociando mientras secuestren. ¿Qué es eso de que es que el cese al fuego no incluye el secuestro? Y entonces tenemos 350 secuestros el año pasado, la cifra más alta en los últimos 15 años de historia de Colombia.
Llegamos a tener 30.000, ¿no? No se les olvide. Llegamos a 350. Y lo tercero, yo creo que uno tiene que poder dar una lección. Yo siento que Colombia ha hecho 32 procesos de paz, sigue teniendo violencia, sigue siendo uno de los países más violentos del mundo y seguimos creyendo que haciendo lo mismo que hemos hecho vamos a lograr pacificarnos. Yo lo veo muy difícil. Creo que los procesos de paz solo funcionan si usted los logra el cese unilateral, usted logra el repliegue de las personas, logra la liberación de los secuestrados y logra que al final haya un mensaje ejemplarizante para la sociedad. ¿Qué quiere decir un mensaje ejemplarizante para la sociedad? Que nadie crea que por la vía de las armas le va a ir mejor que por la vía del trabajo. Que hoy no es claro para los colombianos. Ese pelado del que estamos hablando en ese barrio, hoy piensa, ¿me meto a un combo o sigo en el colegio? Y el otro día me pasó una cosa que me parece que es muy significativa. En el departamento del Cauca, en un municipio que se llama Santander de Quilichao, estábamos en una reunión política y un jefe, gran amigo allá, me dice, Paloma, yo al final necesito hablar con usted. Y él está como muy ansioso. Digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, es que le tengo que contar una cosa muy grave. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo que el hijo se le había metido a una banda criminal. Y dije, hombre, qué vaina, pues lo siento mucho. Me dijo, no, eso no es lo grave, eso no es lo que le venía a contar de grave. Lo grave es que yo le dije, hijo, no te puedes meter por ahí porque vas a terminar mal, vas a terminar en la cárcel. Y el peladito le contestó, no, yo voy a ser como ti, como Chenco, yo después negocio. Entonces dígame si un pelado que se mete en una banda criminal o en un grupo de esos, no es legítimo que él piense, yo al final negocio y voy al Congreso o me desmovilizo, me quedo con esta plata. Es una vida alternativa, o sea, es una opción que hoy tenemos los colombianos. Yo creo que si no hay sanciones que al final de esas negociaciones le digan, si usted se va por ese camino, nunca le va a ir mejor de lo que le vio a un ciudadano que no delinquió, nosotros estamos perdidos. Entonces, a mí no me gusta el proceso con el ELN. Siguiente pregunta. A pesar de que no me guste, ¿veo perspectivas de que termine? Ninguna. El ELN ni siquiera sabe qué quiere. Eso es una organización que no tiene ni unidad de mando, ni ningún tipo de ideología. Pero como le dicen que es un partido político, pues ellos están viendo a ver qué se inventan y qué allegan a la discusión política. Pero eso no es verdad que tengan ni ideas ni nada que ofrecer. No es verdad. Pero además, no creo que quieran desmovilizarse. Como decían en el Cauca sobre el proceso de La Habana, siempre me hizo reír mucho, yo les decía a los líderes políticos de los municipios, yo les decía, ¿y qué dicen los guerrilleros allá? Y la respuesta era que eso es para los gordos del secretariado. Y sí, un poco, creo que esa es una buena respuesta. Hay unos que ya están viejos, que ya no quieren seguir en eso y prefieren terminar de congresistas. Sí, es cierto. Pero que eso signifique avances en la paz de Colombia, pues no la estoy viendo. Pero tampoco creo que el gobierno le esté yendo bien en la negociación. Siento que esa es una negociación que se ha venido desilvanando mucho y que no tiene una perspectiva de terminar, entre otras cosas, porque están muy atrasados para los tiempos del gobierno. Entonces, siguiente pregunta, ¿esto puede terminar en una constituyente? No la veo. Si me lo hubieras preguntado con Petro en las encuestas por encima del 60 y 70%, yo te diría, claro, va a buscar una constituyente, sin lugar a dudas. Pero hoy en día no la veo. ¿Cuál es la preocupación? Que puede pertenecer un poco a la teoría de la conspiración, pero que no por eso uno tiene que dejarla de mirar. Y es la toma de control territorial por parte de todos estos grupos ilegales y la oferta que le hicieron ya al presidente de ayudar en la movilización del pueblo. Eso ya empieza a sonar una amenaza democrática significativa. Porque si efectivamente la toma de control de los territorios se va a usar por los grupos ilegales con propósitos políticos, Colombia está en una crisis muy grave que puede ser muy irresoluble.
si las elecciones se van a dar con fusiles y la gente no va a poder votar, que ha sucedido en ciertas periferias en Colombia varias veces, pero si se nos vuelve una cosa generalizada, hoy los grupos ilegales tienen control de 400 municipios. Si terminamos el gobierno con 800, pues simplemente no va a haber mayorías para elegir. Y ese es un tema que hay que tener, digamos, en observación. Si el mundo sigue como va, no va a haber constituyente. ¿Alguna pregunta adicional? Senadora, con el aumento de la delincuencia que hemos visto y con la percepción de inseguridad tan alta que no se había visto en los últimos años, ¿usted cree que es viable un plan Bukele en Colombia? ¿Es la solución traer lo que hizo Bukele en El Salvador a Colombia? Yo creo que lo que ha hecho el presidente Bukele tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. ¿Qué es lo bueno? Pues la seguridad. ¿Qué tiene de malo? Pues una permanente denuncia de violación de derechos humanos que vuelve el país muy complicado, sobre todo para inversión extranjera, para relaciones internacionales fluidas. Eso empieza a generar unos cobros. Yo creo que eso se hizo en el gobierno en el 2002, sin necesidad de muchas cosas. Es que Colombia se le ha olvidado que las normas se hacen para cumplirlas. Entonces, si usted tiene unas normas, pues tiene que hacerlas cumplir. Y el que no los cumple, hay que meterlo en la cárcel. Yo sí creo que eso es necesario. Yo no creo que nosotros podamos irnos por la vía de la justicia restaurativa, donde entonces después de que usted violó a los niños, vaya y corte el pasto de la escuela. Y no. Usted tiene, ¿por qué? Y entonces dicen, es que Paloma le cuesta perdonar. No, el perdón es propio de los seres humanos, todos podemos perdonar. Pero es que el Estado no es persona. El Estado tiene un deber, que es que hacer cumplir la ley. Entonces, cuando usted hace cumplir la ley, no solamente sanciona al que la incumplió, es el mensaje que le da al resto de la sociedad de que esa conducta no es tolerable. Que es lo que en Colombia no funciona. Porque aquí usted mata, secuestra, extorsiona y después termina de congresista. Me pasó una cosa terrible, pues que ustedes seguramente la vieron. Es que estábamos en una discusión en el Congreso y un exguerrillero de las FARC toma la palabra y arranca diciendo, es que yo estoy aquí gracias a la lucha armada. Y yo pensé, lo peor es que es cierto. Pero imagínese el mensaje para este país. Decirle a este país que por la vía de la violencia, que por la vía del terror, usted puede llegar al Congreso. Entonces hay senadores con votos y hay senadores con prontuario. Yo creo que ahí es donde está el problema fundamental de todas esas negociaciones y de lo que hemos ido construyendo. Yo diría una cosa bien atrevida. En Colombia es legítimo pensar que si usted se va por la vía de la delincuencia, no tenga que pagar cárcel. Es legítimo pensar que usted resulte premiado si su grupo es suficientemente poderoso. Y eso es un problema estructural para un país. Porque entonces usted, como le dice a ese pelado que está allá, que no lee bien, que no escribe bien, que tiene matemáticas insuficientes, que le ofrecen una pistola para ir a un combo, que no se meta en el combo. Porque le pasa como el hijo de mi amigo. Porque él no puede pensar que él va a llegar a negociar como las FARC o como el ELN o como el M-19 o como el EPL o como los 32 grupos que han negociado en este país. Entonces yo creo que el tema de Bukele hay que tomarlo bueno, que es la idea de que la ley se cumple y que quien la incumple va a la cárcel. Y hay que tomar y hay que alejar lo que no funciona, que es que uno no puede volver el país un país donde la gente le da miedo a los derechos humanos y que los propios partidos sienten, muchos, que eso se ha ido volviendo una hegemonía. Una democracia con un solo partido empieza a peligrar. Una democracia que pierde la alternancia empieza a peligrar. Yo creo que esas son cosas que hay que mirar con cuidado.
Senadora, el diagnóstico que usted hizo ahorita es preocupante, pero además de todo, las reformas que se están tramitando, si logran salir adelante, realmente dejan al país en una situación muy delicada. Eso no tiene ninguna discusión y los ciudadanos ya estamos de alguna manera padeciendo esas situaciones, especialmente en cuanto al tema de salud se refiere. La pregunta de fondo, usted como eventual candidata, ¿qué propondría concretamente en ese sentido y cuál sería la alternativa para realmente poder, esa opción de poder? En el caso suyo. Gracias. Sobre el tema de las reformas, yo creo que en lo de salud lo que hay que lograr es mantener el sistema que tenemos y hacer la inversión que hay que hacer en los territorios. Se necesitan hospitales con cierto grado de complejidad y una de las cosas que Colombia tiene que empezar a pensar ahora que se va a construir la vivienda rural, y esto es bien importante, es que nosotros no podemos seguir teniendo una población rural dispersa, absolutamente dispersa. Hay que juntarla en cabeceras poblacionales, donde usted pueda llevar agua, saneamiento básico. ¿Por qué? Si usted va a un país europeo, a la zona del campo, usted lo que encuentra es que los campesinos todos viven en el pueblo y van a trabajar a la finca y regresan. Y entonces en el pueblo hay escuela, hay agua potable, hay una buena salud. Pero si usted tiene cada campesino viviendo a 5, 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿cómo le lleva el agua potable? ¿Cómo le lleva el saneamiento básico? ¿Cómo le lleva la salud? Entonces nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo de hacer unos núcleos poblados donde uno pueda, digamos, proveer todos los servicios estatales. Porque si no, no vamos a poder hacerlo. Y es fácil hacerlo cuando la gente está esperando la vivienda rural. Afortunadamente en Colombia, cuando el Ministerio de Agricultura tomó el tema de la vivienda rural, nunca se volvió a hacer vivienda rural, porque el Ministerio fue incapaz de hacer vivienda rural. Entonces ahora se la devolvieron al Ministerio de Vivienda y va a empezar a hacer vivienda. ¿Qué es lo que es más importante? No vayan y construyan casas regadas. Juntemos la gente. Es más barato subsidiarle la moto al señor para que pueda ir a trabajar y volver y tener los niños y tener todo en los centros poblados que podamos construir, equidistantes a las fincas que tenemos en las regiones. Yo creo que en el tema de salud tenemos que hacer un esfuerzo por equilibrar la UPC, que valga lo que nos estamos gastando. Y hay que ver cómo se le cierran las venas rotas al sistema, con todo lo de presupuestos máximos. Claro que suena muy lindo que todo lo que a uno se le ocurra y le receten se lo paguen, pero un país de ingreso medio no puede pagar absolutamente todo lo que se le ocurra. Creo que hasta en Inglaterra hacen un análisis de que el costo y la efectividad del medicamento pues tengan alguna relación. Es decir, si usted le van a dar un medicamento que vale $1 millón y le va a dar 2 meses de vida, pues en Europa le dicen no. Y Colombia va a tener que hacer un esfuerzo en cerrar las venas rotas. Lo tercero, nosotros necesitamos más médicos. Y hay que hacer un esfuerzo por tener más médicos y más enfermeras, que entre otras yo creo que puede ser uno de los sectores estratégicos para Colombia. Una de las cosas que le está pasando al mundo es que se está envejeciendo. Y usted tiene europeos y gringos pensionándose con pensiones de $7.000, $8.000, $9.000, que en Estados Unidos no les alcanza para tener una buena vejez. Y que en Colombia les alcanzaría para tener una excelente vejez. Si nosotros fortalecemos nuestro sistema de salud, tenemos más enfermeras y tenemos médicos, nosotros podemos crear un servicio de atención para que, por ejemplo, la gente venga durante los inviernos a pasar los inviernos bien cuidado en Colombia. Y nosotros podemos hacernos a una cantidad de ingresos con unos trabajos supremamente buenos para colombianos, que tenemos fama de ser muy cariñosos, somos muy violentos y muy cariñosos. Y sí, creo que ahí tenemos una oportunidad enorme. Entonces yo creo que salud tiene que ser uno de los pivotes del desarrollo, porque ahí tenemos una oportunidad de crecimiento económico bien importante. Otro de los temas que yo creo que habría que mejorar en el tema de salud es lograr equilibrar por paciente y por enfermedad. ¿Qué pasa hoy? Si yo soy la EPS y me llega un paciente, yo soy una EPS muy mala, y me llega un paciente muy enfermo, yo le niego servicio y le digo, ¿sabe? En la EPS de enfrente atienden súper bien la diabetes
y el colesterol, yo les recomiendo que se pase para allá. Entonces, ¿qué ha pasado? Las buenas EPS concentran pacientes enfermos y los pacientes jóvenes que no tienen nada están metidos en EPS malas. Pero como el paciente joven que no se enferma nunca usa la EPS ni se ha enterado que su EPS es mala. Entonces, si uno logra equilibrar la UPC de acuerdo al grado de enfermedad de la persona, la gente va a pelearse por el paciente enfermo. En vez de sacarlo, lo va a querer conservar. Creo que esas son pequeñas modificaciones que podemos hacer. En el tema pensional, nosotros tenemos sí o sí que acabar la pobreza extrema. Y Colombia tiene los recursos para hacerlo. Uno no puede vivir en un país con ingreso medio y pensar que hay colombianos que se acuestan con los niños llorando por hambre. No nos puede pasar. No nos puede pasar. Y esa tiene que ser una prioridad, que incluye, por supuesto, los subsidios al adulto mayor, pero que tiene que lograr la cobertura de las poblaciones vulnerables de este país. Yo a veces oigo que se pone muy de moda la derecha de internet y entonces llego a reuniones y me dicen, Paloma, hay que acabar tanto subsidio. Y yo pienso, se ve que hace rato no van a los barrios pobres de este país. Cuando uno llega y ve a los niñitos corriendo en las aguas residuales de los municipios, uno entiende lo que es la pobreza y le duele mucho. Este país no tiene derecho a tener pobreza extrema, no tiene derecho, y eso hay que acabarlo. Y yo creo que ese tiene que ser uno de los pilares fundamentales dentro de los próximos 4 años. Tenemos los recursos para hacerlos. ¿Qué hay que hacer? Reconvertir los subsidios. ¿Para qué? Para que los subsidios no se vuelvan una manera de que usted se vuelva un vago que no quiere salir adelante, sino que el subsidio le complemente, pero al mismo tiempo lo estimule. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, usted en los primeros años no consiguió trabajo, entonces usted tiene el deber de trabajar con el Estado, en lo que el Estado lo ponga, y hagamos las obras públicas que se necesitan en los barrios, los andenes, los acueductos, los alcantarillados. Si usted consigue un trabajo, el subsidio se le mantiene, le aumenta su salario mínimo, pero además le rebaja un poco lo que el empleador tiene que pagar. Y entonces usted puede estimular que se contraten personas que tienen subsidios, que rediseñarlos para que los subsidios se vuelvan un motivo de jalonamiento. Pero nosotros tenemos que hacer algo con el tema de la mujer cabeza de hogar. Ustedes saben que el 43% de los hogares de este país son madres cabeza de hogar. Esa es una cifra espeluznante, que habla de unos hombres muy irresponsables y unas mujeres muy berracas. Pero son mujeres que en su gran mayoría viven con menos de un salario mínimo y que no logran emplearse, no solamente por las brechas de diferencia que tenemos las mujeres en el empleo, sino porque tienen unos niños. Y entonces, si el niño sale del colegio y no hay quien lo reciba por la tarde, el niño le mete a una banda criminal. Y si lo deja solo, se lo quita el bienestar familiar. Y si contrata a alguien que se lo cuide, pues le cobra el salario mínimo que usted se está ganando. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema bien importante para resolver. Si nosotros logramos, por ejemplo, emplear las mujeres, creándoles jardines infantiles, asociando, por ejemplo, empresas en una zona, para que las mamás puedan almorzar con los niños, para que los niños puedan tener jornadas del mismo largo que la jornada laboral, puedan ir en el mismo bus con la mamá y podamos ir teniendo, digamos, la facultad de que ellas puedan estar cerca de sus hijos, nosotros podemos recuperar la fuerza laboral de las mujeres y podemos darle la oportunidad de que saquen a sus hijos adelante. A veces la gente dice, hay una crisis de la familia colombiana, y claro, ¿quién educa a los hijos? Si los papás salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 7 de la noche o a las 8 de la noche. Nosotros tenemos que ver cómo logramos que esa juventud, que es lo que puede jalonar el país hacia adelante, encuentre oportunidades, encuentre sentido y vuelva a encontrar una formación familiar donde la quieran y se sienta apreciada, porque ahí tenemos un espacio de trabajo. Sobre las otras reformas, tema pensional, uno de los temas que yo creo que nosotros tenemos que pensar es, si Colombia no tiene empleo formal, ¿por qué no pensamos en cotizaciones diferenciadas? Por ejemplo, sobre IVA. Si usted consume, la madre cabeza de hogar consume, Pacho consume, todo el mundo consume, destinemos unos puntos de IVA al ahorro pensional. Creo que eso nos puede funcionar. Volvamos la pensión también crédito de vivienda, de manera que la gente que no siente que la pensión sea importante porque la ve muy lejos, piense, es un ahorro para mi vivienda, y en tanto tiempo voy a tener ahorrado tanto que me va a permitir tener una vivienda. Una vivienda es equivalente a una pensión porque usted tiene dónde vivir, usted puede alquilar una habitación, y sobre todo a mí me parece que la vivienda tiene una cosa que la hace importantísima para Colombia. Una familia pobre, donde el papá trabajó
toda su vida, se pensionó. El papá se muere, le hereda la pensión la mamá si dependía de ella. Pero se muere la mamá y los hijos quedan en la misma pobreza en la que estaban. Si heredan una casa, tienen una casa que es un patrimonio sobre el cual empezar a construir. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los colombianos tengan una casa. Y hay formas en las que la podemos hacer. Aquí les voy a adelantar una idea que vengo trabajando y es, no hay que dar una casa terminada. Nosotros podemos dar una pequeña casa con los muros que tengan la sostenibilidad para ser antisísmicas, con los planos exactos y las instrucciones para que con autoconstrucción la gente la vaya terminando a medida que vaya pasando la vida. Y entonces la gente puede arrancar con una pequeña casita, pero tiene la manera de crecerla y tiene los cimientos para aguantar la estructura que puede hacer después. Todas estas cosas se pueden hacer, no son cosas locas y yo creo que sí podemos sacarlas adelante. Yo creo que el problema social de Colombia hay que atenderlo de manera inmediata. Senadora, muchas gracias. Usted ha sido muy generosa con las respuestas. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Y trato de ser más cortica. Y yo le voy a hacer la penúltima y Francisco le va a hacer la última para que ya podamos cerrar. No, déjenos ellos dos y yo hablo cortito. Sí, bueno, entonces yo le voy a hacer una y luego cerramos en un par de preguntas más, pero usted tiene que madrugar. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Al inicio de su ponencia usted decía, y lo repitió 3 veces, Petro no es el problema, Petro no es el problema, Petro no es el problema. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el problema que hay detrás de Petro? El problema que hay detrás de Petro, ¿sabe cuál es? Un país que no ha logrado desarrollarse a la velocidad que quisiera. Con una población que prende un celular y que dice, yo por qué no puedo vivir como está viviendo toda esta gente. La velocidad que nos está exigiendo el mundo. Y la pregunta es, ¿y por qué Colombia no se ha podido desarrollar a la velocidad que quisiera? Entonces la respuesta de Petro es porque la han mal gobernado, porque ha habido gobernantes que no han querido sino robarse todo para ellos. Eso no es cierto. El problema es que nadie tiene la fórmula del desarrollo. Pero yo diría, Colombia más o menos ha venido haciendo las cosas bien, tiene un buen sistema de salud, hemos logrado unas cosas pensionales, nos falta mucho. Pero hay un palo en la rueda muy grande, la corrupción. A mí el otro día me decía un empresario en Medellín, Paloma, pero es que a mí me hablan de la deuda social que tenemos en este país y yo no la entiendo, porque yo te digo una cosa, yo pago impuestos y pago un montón de plata y me cuesta mucho trabajo pagar esos impuestos. Y yo me quedé pensando en lo que él me había dicho y pensé, él tiene toda la razón, porque el sector productivo de este país ha puesto lo que necesitaba poner, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que descuidaron a quien se lo entregaban. Nosotros hemos dejado que la plata de los colombianos se la roben unos políticos corruptos. Y esa tal vez es la deuda más grande que tiene este país con sus clases menos favorecidas. La gente está cansada de que le digan que le va a llegar algo y nunca llegue nada. La gente está cansada de que el barrio para la gente pobre tenga que ser la invasión porque nunca se hace el POT que se necesita. Hay que empezar a resolver los problemas. ¿Y cómo se resuelven los problemas? No hablando tanta paja, sino resolviéndolos. Porque es que cada problema tiene una solución y si usted se aplica y lo resuelve, pues los problemas se van resolviendo. Y yo creo que el gran problema de este país es que nos cuesta mucho hacer. Nos gusta mucho hablar y opinar y nos cuesta mucho hacer. Entonces yo creo que nosotros necesitamos gobiernos ejecutivos, que se pongan las botas y que trabajen, que opinen menos, viajen menos y hagan las cosas. Y madruguen, y no incumplan madruguen, tanto, sí. sí. Bueno, dos preguntas finales. A ver, Rodrigo había pedido la palabra. Dos observaciones. Gracias. Dos observaciones. Una, cuéntenos cómo le fue en la OEA, porque todos estamos expectantes de esa visita de ustedes. Yo creí que iba a ser la primera pregunta porque todos me lo preguntaron. Bueno, entonces yo me tomo el atrevimiento de preguntar nuevamente porque realmente esa es la injerencia de un organismo extranjero en un país completamente soberano
que pone en tela de juicio todo lo que hemos visto que pasó en el Palacio de Justicia y un presidente que sale a negarlo públicamente, de tal manera que hasta los miembros de las Cortes tuvieron que decir, vea, estamos bloqueados. Segundo es, no ha hablado usted de la reforma de la justicia, que esa reforma creo que es tan importante, que finalmente es el pilar para ver cómo se combate la corrupción. Yo pienso personalmente que la corrupción es el cáncer que está carcomiendo este país, además de los grupos alzados en armas y el narcotráfico. Pienso que la corrupción es casi peor que esos mismos grupos. Entonces quisiera saber usted qué opina de esto. Súper buenas preguntas. Y voy a tratar de ser cortica, que no soy. Pero en la OEA no fue bien. ¿Por qué? Porque tuvimos suficiente tiempo, porque pudimos exponer todo lo que estábamos viendo. Yo creo que es muy importante entender que una golondrina no hace verano. Eso va a tocar estar yendo. Hay que ir con cierta frecuencia, hay que hablar con más congresistas, hay que hablar con más centros de pensamiento, hay que hablar con todos los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir a la ONU, hay que volver a la OEA. Yo lo que siento es que la gente vio la manifestación contra la Corte Suprema de Justicia en televisión y eran 5 gatos, ¿no?, gritando ahí, y unos ahí empujando las rejas y el otro diciendo no empujen, y que después que bloquearon la salida y la gente dijo, pero eso no fue grave. ¿Por qué? Porque les falta el contexto. Porque es que la manifestación, yo creí que por la tarde la noticia del día iba a ser lo flojitas las manifestaciones del gobierno, como no le había salido a nadie. Yo creí que esa iba a ser la noticia. Cuando yo vi las fotos de las manifestaciones dije, la noticia va a ser como Petro ya no le sale a nadie. Pero viene lo de la Corte Suprema de Justicia, que lo primero que yo vi fue las fotos y dije, ¿cómo llegan a la Corte Suprema de Justicia con las banderas del M-19? Es que es como una amenaza. O sea, usted no puede llegar a la Corte Suprema de Justicia con las banderas del grupo que se tomó y que mató a los magistrados de este país. Es que no la pueden poner en la puerta de la Corte Suprema de Justicia. Es que era ofensiva la sola bandera. Ahora yo les pregunto, imagínense que ustedes fueran los magistrados, llegan y ven las banderas y piensan lo mismo que pensé yo, que todo el mundo lo va a pensar. Y después le dicen que si no eligen el fiscal no van a salir. ¿Usted se imagina el nivel de pánico que pudieron sentir los magistrados de este país? Porque así como no pasó nada, ha podido pasar. Porque es que usted no necesita un ejército de 20.000 para tomarse la Corte Suprema de Justicia. Esos 5 gatos que están ahí armados han podido provocar una tragedia. ¿Y qué es lo grave de eso? Que el presidente la incitó, que el presidente la minimizó y que el presidente además está litigando en causa propia. Cuando en promedio se han demorado en elegir 4 meses fiscal general de la nación, el presidente Petro quiere que le elijan de una vez. O sea que para él trae trato preferencial. Y usted dirá, bueno, pero todos los presidentes quieren eso, sí. Pero que yo me acuerde, no ha habido un presidente que tenga 3 causas penales en su corazón como las tiene este. Contra su hijo, contra su hermano y contra su campaña. Entonces yo creo que ese contexto faltaba en el diálogo internacional, ¿no? Yo un poco le dije al Magro, a mí no me gusta porque me parece que el holocausto es una de las cosas más horribles o lo más horrible que ha pasado en la historia, pues, de la humanidad. Pero usted no puede ir con una esvástica al lado de una embajada de Israel, porque es que es una amenaza. ¿Cómo van a ir con las banderas del M-19 a la Corte Suprema de Justicia? Eso es inaceptable. Entonces yo creo que ese contexto faltaba. ¿Qué siento yo? Pues que hay que estar yendo y que hay que tener una diplomacia activa de este lado que esté informando. Pues porque lo que pasa con los organismos internacionales es que no son ajenos a la politización política del mundo y todos están bien politizados. Aquí vinieron a decir que el paro nacional era magnífico y que uno podía bloquear. Entonces, pues si uno puede bloquear, ¿por qué no va a poder bloquear a la Corte Suprema también? Entonces, hay que enderezar esas narrativas, nos va a costar. Y el segundo tema era la reforma a la justicia.
No hablé de la reforma a la justicia porque no me daba el tiempo, pero te quiero contar algo. La reforma a la justicia que la gente conoce como la del Centro Democrático es mía, la escribí toda yo. Yo sí creo que la justicia hay que reformarla, y de manera estructural. Hoy con la inteligencia artificial creo que incluso vamos a llegar a tener la posibilidad de que los juicios sean muchísimo más rápidos y que simplemente haya apelaciones en persona. Es decir, lo que se abre en materia de justicia va a ser increíble para el mundo. Creo que nosotros necesitamos fortalecer la primera instancia para que se puedan resolver la mayoría de los problemas. Uno de los problemas más grandes que tiene este país es la suplantación de la justicia por los grupos ilegales en los territorios apartados. La gente tiene que resolver un problema de que me robaron una vaca y tiene que ir a resolverlo con las FARC. Si nosotros tuviéramos jueces promiscuos, que yo se lo decía mucho aquí al doctor Chaus, y lo pusimos, que eran los jueces itinerantes, que puedan ir por los territorios, vayan de vereda en vereda resolviendo las cosas. Eso hay que ponerlo a funcionar, porque esa es la única manera de que la justicia llegue a quien la necesita. Lo segundo, nosotros tenemos que desjudicializar un poco de cosas. Uno no tiene por qué tener todo que lo resuelvan los jueces. Puede haber cosas administrativas sin vías judiciales para que podamos tener más velocidad en esos procesos. Y nosotros necesitamos agilidad. Un fallo 7 o 10 años después, ¿ya para qué? Es la negación de la justicia. Nosotros necesitamos agilizar eso. Yo a veces pienso que tendríamos que fortalecer la primera instancia y adelgazar muchísimo las instancias superiores. Bueno, dos últimas preguntas, de verdad. Senadora. Ahí veo demasiado. Hola. Perdón. Mi pregunta. Senadora, una persona con su carácter, su liderazgo y su ímpetu es lo que necesita este país, lo cual me lleva a plantearme dos preguntas. ¿Será usted la candidata presidencial del partido? Y en lo que eso sucede, ¿qué podemos hacer los jóvenes y la ciudadanía en general para combatir la coyuntura cultural que estamos viviendo y que votó por vivir esas circunstancias? ¿Cómo podemos impactar positivamente a aquellas mentalidades en las que el subsidio prevalece por encima de su trabajo, el vandalismo por encima del estudio y el sesgo por encima de la responsabilidad? Bueno, primero, sí voy a ser candidata y yo espero ganarme la consulta o la encuesta del Centro Democrático. Creo que hemos venido haciendo un trabajo serio durante muchos años. Yo he estado en la primera línea de la política, no de ahora, sino desde que entré. Y yo siento que yo ya tengo la preparación, tengo el conocimiento para ser no solamente presidente, sino una buena presidente para Colombia. Porque es que nosotros no necesitamos presidentes, necesitamos presidentes que se pongan las botas, que resuelvan los problemas y que uno vea que el país avance. Porque de lo contrario, no vamos a poder sacar este país adelante. Sobre el tema de lo de los jóvenes, uno de los temas más importantes que yo creo que nos va a dejar la elección de Gustavo Petro es que yo espero que el país madure. A veces uno tiene que sufrir para madurar. A veces uno tiene que cometer los errores para después no entender los errores que cometió. Yo creo que un país que ya vio lo que es el populismo no va a votar de manera populista. Yo espero que no volvamos a votar por los videos de YouTube, ni de TikTok, ni por las promesas del mundo fantástico con una varita mágica. Hay que votar, como decía Churchill, solo hay para ofrecer lágrimas, sudor y sangre, y a eso es lo que hay que apostarle. Creo que el país tiene que entender que el camino largo, el camino del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, es el único camino que lleva. Los atajos siempre son la oferta, yo le digo a Amapola, la oferta del lobo es el atajo, porque todo el mundo quiere llegar por el camino cortico, pero los atajos no existen, siempre son el camino del lobo. Entonces, el país yo creo que va a madurar, y la apuesta es esa. ¿Qué hay que hacer con los jóvenes? Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sabe qué pasó? La generación de ustedes tuvo unos hijos a los que no le contaron el país tan horrible que nos tocó vivir. Y no se lo contamos porque fue tan horrible que nadie quería que los niños supieran eso. Pero a esos niños les va a tocar ver lo que es la violencia otra vez, porque ahí está, en las calles y en los pueblos de Colombia. Y ojalá esa purificación del dolor nos permita acertar en las elecciones y empezar a trazar una ruta. Creo que Colombia tiene que entender que aquí no hay varitas mágicas ni hay salvadores.
La gente que quiere salvar a Colombia está montada en un papel que no le corresponde. Los países necesitan rutas y todo el mundo tiene que caminar la ruta para que el país salga. Votar por una persona no es votar para que la persona resuelva, es estar dispuesto a caminar al lado para que los problemas se resuelvan. Y esa es la invitación. Senadora, muchas gracias. Esta es muy importante porque esta tiene que ver con la seguridad jurídica que habla la senadora para las tropas. Si algo ha adolecido este país es de un marco jurídico acorde al conflicto. De acuerdo. Y hoy estamos 16.000 militares metidos en un problema, por Terrible. muchas cosas. Ya en este momento la instancia de justicia transicional es bastante avanzada. Y si no se termina con esa justicia ideologizada y ese tribunal de la infamia, que premia la delación bajo presión y una verdad que no es, ya la hemos visto, como es la JEP, pues se nos va a meter aquí, esa es la excusa de la justicia internacional. ¿Cuál es la propuesta para darle a los que están en este momento en actividad la posibilidad de esa seguridad jurídica? ¿Y qué vamos a hacer con ese remanente que tenemos de militares que están emproblemados actualmente? Gracias. Pues eso es una pregunta muy compleja y como voy a tratar de ser breve, te voy a resumir. Lo primero, yo creo que nosotros tenemos que hacer una ley de uso de la fuerza, donde se establezcan claramente cuáles son los límites del uso de la fuerza y donde podamos tener claridad sobre lo que son las operaciones legítimas del Estado y las operaciones legítimas del uso de la fuerza. Eso falta en Colombia. Lo segundo, nosotros tenemos que escindir ciertas funciones que no son propias de las autoridades de la fuerza pública. Y les voy a poner ejemplos. Sacar los vendedores ambulantes de una ciudad no es un trabajo para un policía. Poner multas de tránsito no es un trabajo para un policía. Porque eso le genera desgaste con la ciudadanía y usted necesita fuerza pública en la que la ciudadanía pueda confiar. Si usted no confía en la fuerza pública y le cae gordo al policía, pues nuestra seguridad empieza a fracasar. Entonces uno necesita tener la fuerza pública en lo que es seguridad, en lo que es fuerza pública. Nosotros vamos a tener un déficit de fuerza, de pie de fuerza muy grande. Yo lo que creo es que nosotros podemos reincorporar la gente que se retiró. Nosotros estamos retirando soldados y policías a los 40 años después de 20 años de servicio. 40. Están formados, están entrenados, usted los puede volver a traer. Hacer una nueva carrera donde puedan ser oficiales de seguridad, oficiales donde puedan tener el ascenso oficiales y podamos reincorporar rápidamente fuerza pública que nos permita recobrar la seguridad. Sobre el tema de seguridad jurídica de quienes están procesados, primero hay que dejar muy claro que la mayoría ya pagó cárcel, ¿sí? Ya pagó cárcel, porque no es como las FARC que lo soltaron al día siguiente. Lo mínimo que han pagado los soldados y policías son 5 años, de manera que yo no creo que haya posibilidad de intervención de autoridades internacionales y hay que defender esa argumentación, porque es que todos pagaron cárcel, todos, aún los que no han condenado. Entonces yo creo que ahí hay muchas opciones de lograr libertades condicionales para los condenados y libertades condicionales para quienes están en proceso, y que los que ya se procesaron terminen pagando los 5 años que ya pagaron. Digamos que eso, pues usted lo conoce también como yo, pero es un tema bien complejo. Lo que tenemos en la JEP es muy complejo. Querida Paloma, muchísimas gracias por tu conferencia magnífica. Esperamos tenerte muchas veces aquí en el seno de la asociación, y a todos ustedes mil gracias por su asistencia. Muy amables. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, muchachos. Gracias por esa invitación. Maravilloso.